en mi iglesia. Algunos dirán, ¿cómo es eso de su iglesia si nunca lo he visto aquí? Bueno, en el tiempo que yo estuve aquí y que crecí en Cristo, usted no estaba. Ese es el problema. Si usted hubiera estado, me hubiera conocido, porque yo estaba allá. Mi nombre es Gabriel Huayco Madrid. Nací aquí en la Patrona de Chile, en la calle Santa María. Nací en el año 1900, no te importa. Y el año 1981 entregué mi vida a Cristo. El Señor me llamó a salvación. Mi hermano Carlos, el mayor de los varones de mi familia, fue llamado a salvación viviendo en Miami. Y él me predicó. Y él me enseñó mis primeros pasos en Cristo. Luego entonces llegué a mi iglesia, esta, que estaba aquí en Cuatro Álamos con Pajarito. Ahí estaba mi pastor Nelson Morales. Él me formó en Cristo. Él fue mi primer pastor. Lo que sé y lo que el Señor me ha permitido hacer, lo cual no es mucho, se lo debo a mi pastor Nelson Morales. Tengo muchas cosas de él. Y nuestra iglesia en la ciudad de Nueva York, que el Señor nos ha permitido fundar ya por 26, 27 años. Si usted llega allá, va a encontrar que muy parecido a lo que vemos acá. Pastor Freddy, esos himnos son maravillosos. Son maravillosos, hermano. Lo que trabajó ayer puede trabajar hoy día. Y lo que trabajó hoy día y sirvió hoy día puede servir mañana, sin lugar a dudas. Me regocijo en ver a varios hermanos que no veía por años, pero también quizás la gran mayoría no los conozco. Siempre me recuerdo de mi hermano Waldo Rivera. Era uno de mis líderes que yo veía y de manera especial me encantaba cómo dirigía los himnos. Tengo un vivo recuerdo aquí en mis memorias de cómo él dirigía. Y yo decía, un día cuando yo dirija música, si el Señor me da esa oportunidad, vamos a imitar, porque nadie es original. Siempre hay alguien a quien imitamos. Ahora, obviamente hablando, vamos a imitar lo bueno. Amén. Y recuerdo, por supuesto, al que es mi pastor aquí en Chile, Pastor Freddy. Lo recuerdo cuando él estaba pastoreando, creo que por allá por La Pintana, hace como 95 años atrás. Y de vez en cuando venía aquí a Maipú a enseñarnos, a predicarnos. Y doy gracias al Señor. Oren por mí, porque es la primera vez que estoy alejado de mi familia. Voy a pasar un par de meses por acá. Vengo por razones médicas, para descansar. El Señor nos ha permitido fundar una iglesia, la cual en estos últimos 7 años hemos tenido mucho trabajo. Oren por nuestra iglesia allá en Nueva York, Iglesia Cristiana Bautista de Nueva York, aunque estamos en la ciudad de Yonkers. El hermano Ariel estuvo allá. Un día, domingo en la mañana, cuando yo iba a predicar, de repente veo a este guaso entrar por la puerta y dije, ¿y qué hace este guaso aquí en Nueva York? Era el hermano Ariel. Y para mí fue tremenda bendición el poder verle por allá. Quedan cordialmente invitados para los que quieran pasar por allá. Allá estoy en la ciudad de Nueva York y todavía estaré un tiempo, hasta cuando Dios lo permita. Y me acompaña también uno de mis sobrinos
Yo soy la guagua de una familia un poco grande. Somos 11 hermanos, yo soy la guagua, todos vivos. Y la mayor es una prima hermana que se crió con todos mis hermanos, que es como una hermana nuestra, que vive aquí en Cuatro Álamos, aquí cerca. Entonces ya usted sabe la cantidad de sobrinos que uno tiene. Tengo 2 hijos, uno de 20 años y otro de 22. Y quiero que entienda esto, si mi acento es un poco diferente, por favor entienda, yo tengo 32 años fuera del país y he venido muy poco para Chile. Esta va a ser la primera vez que vengo por tanto tiempo. Así que a veces uno se emociona predicando y se me olvida que estoy en Chile y quizá vaya a decir algunas frases o algunas palabras que usted no va a entender. Pídale al Señor que le dé el don de lengua para que entienda, ¿ok? Porque no se lo voy a traducir, ¿ok? Bien, le voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, capítulo 5. Y en la medida que la encuentra, le invito a ponerse en pie para que reverenciemos la palabra del Señor. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 3. Permítame decirle esto, lo mismo que le digo a nuestra iglesia allá en Nueva York. Escúcheme, mira para acá, un momento. Sin Biblia no hay salvación. Sin Biblia no hay vida cristiana. Sin Biblia no hay iglesia cristiana. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? Esta es nuestra brújula. Este es el libro de libros. Sin este libro no vamos a ninguna parte. Lo voy a volver a repetir. Sin este libro, obviamente hablando, sin estas verdades que se registran acá, no vamos a ninguna parte. ¿Alguien dice amén? Amén. No vamos a ninguna parte. Lo digo esto porque hay nuevas tendencias, nuevas filosofías teológicas, pseudo cristianas, que están dejando de lado este libro precioso. Sin esto, no hay vida cristiana, no hay iglesia cristiana. Lucas capítulo 5. Y eso lo aprendí por si acaso de mi pastor Nelson. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11, dice así. Voy a dar por lectura, quiero que usted siga con su vista. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando, ¿quién? Jesús, en una de ellas, en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, es decir, Pedro, le dijo: Maestro, note bien esta frase, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, nótese esta frase nuevamente, dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguieron. Padre, en esta tarde, en esta noche, alabamos y glorificamos su nombre. Gracias, Padre, por este hermoso servicio que nos ha permitido tener. Gracias por estos himnos que el hermano de una manera especial los dirigió y confirmaron esta palabra para esta noche. Gracias, Padre, porque pertenecemos a Cristo. Y gracias porque sin Él nada podemos hacer. Padre, en esta noche, toma esta palabra, bendícela, de tal manera que haciendo un arco hermenéutico, la traigamos al presente, para que podamos ser enseñados, instruidos, desafiados, corregidos, si es necesario, reprendidos para gloria de tu nombre. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Bendice tu iglesia. Aprovecho de pedir por nuestra iglesia en Nueva York, porque en este momento han dado inicio también al servicio. Bendice al pastor Flower, que está predicando allá en nuestra iglesia, y úsalo también para gloria de tu nombre. Padre, le damos gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? El Señor no se cansaba de enseñar, no se cansaba de animar, de alentar y de aconsejar. Cada vez que había una oportunidad, ahí el Señor estaba. Y aquí, en el pasaje que leímos, lo vemos en el ejercicio mismo de sus funciones. ¿Dónde? Como dice el pasaje, a orillas del lago Genesaret, sobre la cual había mucha gente que se había agolpado, es decir, había llegado de repente alrededor de él. Y óigame bien, para escuchar la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Para escuchar palabra de Dios. Amén. Hermano, no tenemos tiempo. Y no vivimos tiempo no vivimos en los tiempos en que vivimos difíciles para entretener a la gente. La iglesia no es para entretener a la gente. La iglesia es para predicar y escuchar y entender y aceptar y comprender que hoy necesitamos palabras de Dios. Amén. En aquel tiempo se juntaban alrededor de Jesucristo para escuchar y atender y entender la palabra de Dios. Y hoy, 2000 años después, creo que es más urgente esa necesidad. Viviendo tiempos peligrosos, viviendo tiempos difíciles. Y dice la Biblia entonces que frente al Señor, alrededor de Él, se juntaban para escuchar la necesidad de sus almas, la necesidad de su vida, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y aquí tenemos al Señor. Lucas capítulo 5, versículo 2, dice: y vio quien, Jesucristo, 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Aquí tenemos entonces el lugar específico donde Cristo escogió esta vez para enseñar. Fue en el desembarcadero, en el muelle, donde las barcas de unos hombres que venían de la faena nocturna estaban culminando su tarea. El pasaje dice que habían estado toda la noche pescando, que habían estado toda la noche trabajando. Y allí vemos a Pedro y a Juan. Y allí vemos a sus amigos y compañeros, Jacobo y Andrés, que habían, como dije, trabajado toda la noche.
Y uno se pone a pensar a veces lo que implica el salir a pescar. No sé si aquí hay algún pescador que haya trabajado saliendo mar adentro. Y uno se pone a pensar lo que implica todo esto. Me imagino el día antes, me imagino el día anterior de salir a la pesca, donde Jacobo, Pedro, Juan y los demás, y aún la familia de ellos, de alguna manera, involucrados en este proyecto, involucrados en este propósito, involucrados en esta faena, hacían todo tipo de preparativo para tal evento, remendando las redes, mirando el barco que no tuviera ninguna avería, ningún hoyo por donde entrase el agua, contemplando el clima, contemplando la luna, para ver en qué momento y qué día y qué noche era el más apropiado para salir a pescar. Me imagino alguna de las madres de estos pescadores, casi dije pecadores, me imagino alguna de estas madres que, entendiendo y comprendiendo lo peligroso de ir mar adentro, me imagino la preocupación de algunas de ellas. Me imagino a Juan diciéndole: ya mami, no te preocupes, todo va a salir bien. Todo va a estar bien, mami. Ya hemos salido otras veces, por lo tanto, no te preocupes. Y aunque me imagino que Juan trataba de confortar y alentar a su anciana madre, me imagino que aún así esa madre, preocupada por su hijo, como debe ser, amén, y cosa inevitable. Y ahí tenemos entonces a una madre preocupada, sufriendo una vez más por la partida de sus seres queridos, a una aventurada faena, a una faena peligrosa, a una faena arriesgada y, por qué no decirlo, impredecible. Me imagino a Pedro, el bocón de los apóstoles, el que siempre quería tener el primer lugar. Me imagino a Pedro también diciéndole a su suegra, ¿ok? Recuérdese que Pedro tenía una suegra. Pedro, yo creo que tenía buena relación con la suegra, hermano. ¿Ok? Aunque creo que Pedro se enojó con Jesucristo, porque dice la Biblia que Cristo sanó la suegra de Pedro. Y yo me imagino que Pedro tuvo sangre en el ojo con él. ¿Ok? Pero yo me imagino a Pedro diciéndole a su suegra, diciéndole a su esposa que de igual forma que no se preocuparan, que todo iba a salir bien. Vieja, tenemos buenos barcos. Juan y Jacobo han preparado por día unas nuevas redes, y las redes antiguas fueron remendadas, fueron arregladas, ¿ok? Ya se miraron que los barcos estaba todo bien. Ha sido todo preparado. Vieja, no te preocupes, que vamos a llegar, vamos a salir bien y vamos a volver con bien. Porque es la preocupación propia de las brujas, de las esposas, ¿ok? Es la preocupación propia, ¿ok? Y yo me imagino la vieja, la esposa preocupada por la bestia, por el esposo, ¿ok? Donde también le decía, no tengas tanta confianza en ti mismo. ¿Ok? Ten cuidado, que ese mar es traicionero. Y yo me imagino todo este evento antes de salir ¿a qué? Mar adentro. ¿Ok? Tenemos nuevas redes. Son más amplias, más fuertes, resistentes. Con esta lograremos una mejor y mayor cantidad de peces. Y así podremos vender el producto y estaremos en condiciones para ponernos al día con la deuda de la casa. Así podremos ir a ver a tus viejos a Hebrón, al pueblo que está más allá de la montaña. Yo me imagino los planes que tenían con ese dinero que iban a conseguir producto de la venta de los peces. Mami, diría el otro, cuando lleguemos con los peces y los vendamos, vamos a poder comprar esa vaquita que nos hace falta.
y el gorrito para poder viajar. Usted sabe cómo son las mujeres, las esposas. Y todo eso, parte del paquete, parte de los preparativos, parte de todo lo que implica una noche de faena, una noche de pesca. Vamos a poder sacar los hijos adelante, cambiarlos de escuela. Vamos a poder mudarnos para otro vecindario, para otro barrio. Mis amados, sin lugar a dudas, que nada faltaba. Sin lugar a dudas, que estaba todo preparado. Sin lugar a dudas, que era determinante que en esa noche, con luna llena o media luna, yo no entiendo nada en cuanto a pesca, pero esa noche era la clave para salir a pescar. Todo preparado, todo listo, nada faltaba. Y obviamente hablando, nada iba a fallar. Todo resultaría bien. Pero, ¿sabe qué? Todo había sido, ¿qué cosa? Un rotundo fracaso. Lucas 5:5. Respondiendo Simón, le dijo a quién, a Cristo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos ¿qué? Pescado. Nada hemos pescado. Simple y llanamente, amados hermanos, no aparecieron los peces. ¿Qué implica esto? Implicando que toda la preparación, todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el tiempo invertido, todo el dinero invertido, toda la preocupación de los familiares, toda compra de nuevas redes, toda compra de nuevos implementos, instrumentos para la pesca, planes, ideas y demás cosas, de nada había servido. Y seguirían esperando en medio del fracaso un momento de éxito, pues esa noche nada habían pescado. Estamos comenzando el año 2019. ¿Amén? Amén. Pregunto, ¿esta historia no se parece a alguna de nosotros del año 2018? Preparamos planes, hacemos proyectos, visualizamos ideas, tratamos de llamar a expertos, porque hoy han aparecido muchos expertos y hay que llamar a los expertos para que nos ayuden, y proyectamos grandes planes, grandes ideas, grandes proyectos en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional, y tenemos grandes ideas. No, pastor Freddy, va a salir bien, estoy seguro que va a salir bien, pastor. Bueno, y el pastor, amén. Y el tiempo comienza a avanzar, y todo lo preparativo, y todo lo hecho, y todo lo pronosticado, y el éxito esperado se va dilatando, y terminó el año 2018 convertido en un fracaso. Ese proyecto personal, ese proyecto matrimonial, ese proyecto familiar, ese proyecto congregacional, y comenzamos el año 2019 creyendo que el problema fue el año 2018,
No, ahora sí, pastor, ahora sí, el 2019 la voy a hacer, voy a tener éxito, voy a alcanzar. Y ese negocio que fracasé el año pasado, pastor, créame, este año lo voy a tener y voy a tener éxito, pastor. Y ese proyecto que tenía con mi esposa de comprar una casita cerca de la playa, por allá por las Cruces, por allá por el Cabo, ya esa casita, pastor, esa casita va a venir ahora. Y volvemos con la misma idea, con la misma planificación, con los mismos conceptos. Ya de terminar el año 2019 con la misma idea, no hemos pescado ¿qué? Nada. Nada. ¿No se cansa de los fracasos? ¿No se cansa de las derrotas? Pregunto yo, Pastor Freddy, ¿Dios nos llamó para vivir una vida de derrota? Una vida donde proyectamos planes, ideas y muchas cosas lindas y nunca se da nada y nunca resulta nada. ¿Eso es acaso la vida cristiana, mis amados? Hermanos, debemos de examinar las cosas. Debemos de examinar cómo hacemos las cosas. Porque quiero que entienda, y no me malentienda, no está mal el planificar. ¿Amén? No está mal el remendar las redes. No está mal el comprar nuevo equipo. Creo que esas son acciones prudentes. Creo que son acciones necesarias. Y no me malentienda, todo lo que se planifica está bien. Pero hay algo que falta. Hay algo en este pasaje que nosotros tenemos que ver y considerar y tratar de incrementar a nuestra vida. Porque, hermano, no es verdad, no es posible seguir viviendo cada año de derrota en derrota, de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Ya que, mis amados, al examinar la vida presente de muchos de nosotros, debemos de reconocer que no estamos lejos de la situación que estaban viviendo los apóstoles en este pasaje. Hacemos planes, invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos fuerza, invertimos habilidades, compramos cosas, invertimos capacidades, buscamos asociaciones con otros, consultamos, como ya dije, a expertos, ¿ok? Expertos en viajes, expertos en inversiones, expertos en estrategias, ¿ok? Y hacemos presupuesto. Y después que consideramos que todo esto está bien y que lo que hemos hecho, lo que hemos preparado, lo que hemos planificado se ve bien, entonces vamos a esperar los resultados. Y amada iglesia, no es malo el planificar, no es malo el mirar las cosas y sacar cálculos. La Biblia enseña que cuando viene un ejército contra uno, con 200.000 personas y uno son solamente 10.000, evalúa la situación, considera la situación y mejor que saques la bandera blanca para que hagas un arreglo con ese tremendo ejército que viene, pero no te vayas contra ese ejército porque son 200.000 y tú solamente eres 10.000. Y como dije al comienzo, seguimos soñando. Y peleamos soñando con la esposa, con el esposo. Y nos acostamos soñando con los proyectos y con las ideas. Y a veces ni dormimos y son simplemente ideas y proyectos. Y los días, semanas y meses comienzan a pasar. Y las cosas no se están dando como habíamos esperado.
como dije. Y llega el tiempo en que no solo no salen las cosas como esperábamos, sino que estamos viendo pérdidas en el asunto. Amén. Amén. Y el muchacho se casa. Yo no sé la cantidad aquí en pesos. Y el muchacho se casa y invierten en la boda por decir una cantidad, 5 millones de pesos, una tremenda fiesta. No sé si eso es mucho o poco, no tengo idea, no tengo el concepto de acá. Y hacen tremenda fiesta, tremenda boda, invitan a Tutimundi, 5 millones de pesos invertidos en la boda. Y no pasa un año y ya se escuchan aires de divorcio, aires de separación. Y a los 3, 4 años terminan separándose. Y cuando se separan, todavía están pagando la deuda de la boda. Amén. Amén. Y de repente hay que mudarse de comuna. Pastor, ya yo no puedo seguir viviendo aquí en Maipú. Me tengo que mudar para allá, para Peñaflor. Y allá se va la familia para Peñaflor. Y pasan 3 años, Pastor Freddy. Y de Peñaflor, Pastor Freddy escucha que la familia que estuvo aquí, luego entonces, ahora se están mudando para Puente Alto. Pasan 3 años y a los 2, 3 años más, esa familia misma, luego escuchan que se están mudando para allá, para Curicó. No estamos muy lejos de la realidad con los pastores. Los pastores aguantan 2, 3 años en un lugar y ya creen que en el otro cerro, al otro lado del cerro, hay pastos verdes y mejores, son los mismos pastos. Es la misma cosa. Y duran 3 años aquí, y duran 2 años aquí, y no hacen nada en ninguna parte. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios, Pastor Freddy. Una desorientación total. Una inestabilidad espiritual grande. ¿Cuál ha sido el problema? Amados, ¿cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Dónde estuvo el error? ¿Cuál fue la razón que no permitió que las cosas salieran como se habían presupuestado, planeado, esperado? Vaya conmigo al pasaje, Lucas 5. Versículo 4, el Señor Jesucristo dijo, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, óigame, como consecuencia, mas en tu palabra, en la palabra del Señor Jesucristo, en la palabra del Dios hecho hombre, en tu palabra, Señor, echaré la red. ¿Qué implica, de acuerdo al pasaje? Que la pesca que habían tenido la noche anterior, la cual había sido un rotundo fracaso, no habían hecho las cosas conforme a la palabra y voluntad del Señor. Amén. Vamos a fracasar toda la vida de nuestra vida cristiana si no ponemos al Señor en primer lugar. Me parece que hay un versículo por allí que dice, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Porque separados de mí, Nada podéis hacer. porque separados de mí, Nada podéis hacer. lo sabemos y se nos olvida. ¿De verdad? El problema en este pasaje es que habían salido a pescar y a trabajar sin que el Señor les dictara el momento, el lugar. Pastor, pero
¿Por qué tú sacas esa conclusión? Porque él lo dice, mire, Lucas 5, versículo 6. Y habiéndolo hecho, es decir, Pedro obedeció a la palabra de Cristo, del Dios hecho hombre, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Óigame, y aquí es donde tenemos que centrarnos en esta verdad. Aquí es donde tenemos que ponderar esta verdad que nos está registrando la palabra de Dios. El apóstol Pedro descubrió una gran verdad y muchos de nosotros la hemos descubierto igual que él, a la mala, por medio de los fracasos. Pero no es necesario, hermano, hermana. No es necesario esperar fracasar para aprender. Podemos aprender sin fracasar. La clave está en este libro. El problema es que no le estamos dando la importancia de vida a este libro. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces usted ha leído este libro? ¿Completamente? ¿Cuántos años tiene usted de fe cristiana? Permítame decirle esto. Las experiencias y las emociones no van arriba de este libro. Amén. Las experiencias no van arriba de este libro, ni las emociones tampoco. Este libro va arriba de mis experiencias y de mis emociones. Lámpara es a mis pies tu palabra. Óigame, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso que tropezamos, por eso que nos equivocamos, por eso que metemos las patas, por eso que no tenemos éxito en los proyectos personales, familiares, matrimoniales o congregacionales. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra, oh Señor, y lumbrera a mi camino. Estamos caminando a ciegas y tropezamos y nos caemos porque no estamos usando la palabra como lámpara. Amén. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando el apóstol Pedro escuchó por boca del propio Dios hecho hombre, Jesucristo, echa la red ahora, hazlo. Y cuando Pedro lo hizo, quedó maravillado, porque tuvo que aprender a la mala la tremenda realidad de que esto es lo que manda, la palabra es lo que manda. Amén. No son las experiencias, no son las emociones, no es necesariamente el instituto bíblico o el seminario bíblico con tanto prestigio. Usted tiene en sus manos el libro que lo va a guiar. Esta es la brújula del creyente que lo lleva al norte de Dios. Este libro, ¿cuántas veces usted lo ha leído? ¿Alguien aquí lo ha leído 20 veces completamente en toda su vida? A ver, ¿alguien? ¿Alguien ha leído aquí la Biblia 20 veces en toda su vida? ¿Más de 20 veces? Menos. No es de balde que tenemos problemas, hermano. No es de balde. Porque estamos más apoyándonos en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo sé, en los expertos, que en lo que dice este libro. Pastor, ¿y cuántas veces tú lo has leído? 20 veces completamente. 20. Y ahora voy para la 21, voy en Segunda de Reyes. Y cuando termino Apocalipsis, vuelvo a Génesis. ¿Por qué? Porque no solamente de pan. ¿Qué cosa? Dígalo, usted se lo sabe. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de qué. ¿Sino de qué?
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, no solamente de pan vivirá el hombre, y si no estamos comiendo este pan, entonces no estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Una cosa es vivir, amén, y otra cosa es sobrevivir. ¿Usted está viviendo o sobreviviendo? Porque este libro es el que manda. Este libro es el que nos orienta. Este libro es el que nos guía. ¿Dónde está el hermano que estaba dirigiendo himnos, hermano? Los 3, 4 primeros himnos, usted habló sobre lo mismo que yo estoy predicando. Yo no tengo nada, yo no sé quién preparó la música, los himnos, pero fue confirmando la palabra. Él estaba diciendo lo mismo cuando dirigía, lo mismo que estamos diciendo ahora. Hermanos, hay una decadencia espiritual porque este libro lo estamos dejando de lado. Y yo rehúso dejar de lado este libro. Porque tengo demasiadas señales y evidencias en mi vida personal y en mi vida congregacional como pastor para darme cuenta que Dios trabaja, que la palabra funciona, que la palabra hace efecto en la vida del ser humano. No solamente para salvación, sino también para aprender a vivir la vida cristiana de tal manera que agrademos a Dios. Y como consecuencia de agradar a Dios, Dios se agrada de su pueblo y lo bendice, y lo bendice, y lo bendice, hasta que sobreabunde. Amén. Amén. No es posible que una iglesia de 100 personas, óigame bien, no es posible que una iglesia de 100 personas haya comprado una propiedad de $3.400.000. Alguien que le gustan las matemáticas, en pesos chilenos, ¿cuántos son 3.400.000 $? Y no somos ni 100 personas. Y una propiedad prácticamente en el área de Nueva York, con todas las facilidades habidas y por haber. El hermano Ariel estuvo allá, mi hermano Carlos estuvo allá. Tenemos espacios, tenemos 4 espacios, óigame, 4 espacios para trabajar, 4 iglesias a la vez. Una iglesia hasta 25 personas, otra iglesia hasta 120 personas, otra iglesia hasta 250 personas y otra iglesia hasta 500 personas. Las 4 a la vez. Y no es posible que una iglesia hispana, rodeada de todos esos gringos allí, hayan, según humanamente hablando, hayan hecho esa tremenda faena, esa tremenda tarea, ¿de qué? De conseguir una propiedad de ese calibre, a ese precio, solamente por $850.000. Y nos queda por pagar solamente $140.000. Yo rehúso creer que el hombre está metido en ese proyecto. Yo rehúso creer que el hombre está metido en esa realidad que le estoy diciendo, que le doy la gloria a mi Dios. Pero son 27 años predicando y enseñando que este libro trabaja, que este libro funciona, que este libro ayuda a nuestra vida, porque sin él nada somos y nada podemos. El problema está que somos demasiado orgullosos y se nos olvida que yo no soy el que sé, Él es el que sabe, que yo no soy el que puedo, Él es el que puede, que yo no soy el que tengo, Él es el que tiene, pero se nos olvida y creemos que nosotros podemos, que nosotros sabemos y que nosotros tenemos, y el orgullo se nos ha ido de la cabeza. Hermano, cuando se nos quite el orgullo de la cabeza y podamos entender que yo no sé y Él sabe, que yo no puedo y Él puede, que yo no tengo pero que Él tiene, cuando entendamos eso, Dios va a hacer maravillas entre nosotros. Proverbios capítulo 3, ahí lo dice. Proverbios capítulo 3, búsquelo. Este es el problema del ser humano.
Proverbios capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos creemos demasiado inteligentes, nos creemos demasiado sabios, nos creemos demasiado capaces. Pastor Freddy, ¿acaso nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, 27? ¿Acaso nos dice la Biblia que lo vil del mundo escogió Dios? Y lo débil del mundo escogió Dios. Y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y nos dice la Biblia, y lo que no sirve del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios e inteligentes del mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que somos? Viles. ¿Qué es lo que somos? Incapaces. ¿Qué es lo que somos? Ovejas tontas. ¿Qué es lo que somos? ¡Nada! Y cuando aceptamos esa condición, Dios se glorifica. Y Dios toma a esas pobres ovejas que no sabemos nada, que no tenemos nada, que no podemos nada. El Señor toma estas ovejas y el Señor se glorifica. Y a través de nosotros va mostrando su gloria y va mostrando sus bendiciones. Porque nunca debemos robarle ni un ápice de gloria a nuestro Dios. Proverbios 3. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y Él, ¿qué dice? Enderezará tus pasos. Óyeme, reconoce al Señor en todos tus caminos, en todas tus decisiones, en todos tus planes, en todos tus proyectos, en todo lo que tú pretendes en este nuevo año. Porque, oye, sin lugar a duda, hacemos planes para este año. Este año yo decido que voy a ir al gimnasio. Y los 100 kilos que tengo los voy a bajar a 99. Tremendo proyecto. Vamos a bajar en un año 1 kilo. Y todo el mundo va al gimnasio a prepararse para bajar 1 kilo durante el año, porque estamos preocupados más del cuerpo que del alma y del espíritu. Óyeme, la Biblia tiene el orden contrario. Mientras que el mundo se preocupa del cuerpo y luego se preocupa del alma y luego termina preocupándose del espíritu. Oye, escúchame, 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Pero nótese el orden. Primero espíritu, como consecuencia el alma, como consecuencia el cuerpo. Pero ¿qué es lo que está haciendo el mundo hoy en día? El cuerpo primero. El cuerpo tiene que lucir bien. El cuerpo tiene que verse bien. Bien peinado, bien afeitadito, sin guatita, sin barriga. O sea, preocupado por el cuerpo. Oye, se te olvida que tú te vas a gusanar. Y te vas a pudrir. Se nos olvida que tenemos que preocuparnos más del espíritu y del alma y al final del cuerpo. Y caemos en la misma filosofía trivial, pasajera, efímera, temporal del mundo, preocupados por el cuerpo físico. ¿Y el alma? ¿Y el espíritu? ¿Sabe lo que alimenta el espíritu? La palabra de Dios. Y el espíritu se va levantando. Y el espíritu se va levantando. Y cuando el espíritu está siendo llenado, por decirlo de esa manera, edificado con la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, el alma va cobrando sentido. Y el alma con sus cunas de las emociones, el alma con emociones enfermas que dañan, que nos hacen tomar malas decisiones, las emociones enfermas, negativas, incorrectas, el rencor, el resentimiento, la envidia, el egoísmo, el celo y todas estas emociones y acciones negativas que corrompen el alma. La palabra de Dios sana, limpia, cura. Y luego el cuerpo recibe mejoría. Porque hay muchos pasajes en la Biblia
que dice por ejemplo, el corazón alegre, Proverbio 17, constituye buen remedio. Es un corito que cantamos allá. Buen remedio, el corazón alegre. Y luego dice el pasaje, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre es el gozo del Señor. Cuando el alma está triste, cuando el alma está enferma, ¿sabe qué? Seca los huesos. La Biblia enseña eso. Y hay muchos problemas que tenemos en lo personal, y en lo matrimonial, y en lo familiar, y aún quizás en lo congregacional, es porque no estamos libres. ¿Y por qué no estamos libres? Porque hemos dejado de lado este libro. ¡Léalo! Amén. No importa si lo lee en la mañana, o en la tarde, o en la noche, pero léalo. Amén. Aliméntese, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, como consecuencia, harás prosperar tu camino, y todo, dice la Biblia, y todo te saldrá bien. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3:1. Busque por un momento allí un pasaje que me encanta, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Dicen los que dicen que saben que este es el primer sermón del Señor Jesucristo. Y ya concluyendo el sermón del monte, el Señor hace una clausura, como decir así, un cierre de todo. Y mire las tremendas verdades que dice en estos últimos versículos del capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. Pregunto, ¿está usted oyendo estas palabras? Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Pero espérate, la clave no es oír, sino que dice, y las hace. Es decir, las incrementa a su vida, es decir, las aplica a su vida, es decir, las pone en práctica. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ese cualquiera pues implica que Dios hace al hombre responsable de su vida cristiana. Porque el hombre tiene responsabilidad no solamente en su salvación, sino en su vida cristiana también. Y aquí tenemos a Dios haciendo responsable al hombre de su vida cristiana. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Tremendo pasaje para que usted entienda que su vida tiene que estar sobre la roca. La palabra de Dios es la roca, Cristo es la roca. Su vida tiene que estar plantada, fundada sobre la roca. Y dice, y descendieron vientos, ríos, tempestades, huracanes, terremotos. No dice si es que vienen. Óyeme, van a venir. Van a venir problemas personales, matrimoniales, familiares, congregacionales. Y si no estamos fundados sobre la roca, sobre estas verdades, difícil que podamos mantenernos en pie.
y vamos a vivir toda la vida una vida de derrota. Luego dice el pasaje, pero, Mateo 7, 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice? Y no las hace, no las considera, no las acepta, las rechaza. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No es de balde la ruina de nuestra vida, no es de balde el problema espiritual que tenemos, no es de balde el conflicto matrimonial que tenemos. Este año yo cumplo 25 años de casado y espero cumplir 25 más. Con todo respeto, pero debo decir esto, con la misma esposa. Y espero cumplir 100 si es necesario, con la misma esposa. Porque no voy a permitir, mi esposa y yo no vamos a permitir que nada destruya lo que el Señor comenzó hace 25 años atrás. Ya han venido vientos, ya han venido huracanes, ya han venido dificultades. Y también en lo congregacional hemos pasado pruebas difíciles, hemos pasado pruebas y grandes dificultades, pero ahí estamos, y ahí estamos. Y Dios ha bendecido grandemente. ¿Por qué? Porque nuestra vida en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar y en lo congregacional está parada, está fundada, está cimentada sobre la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Echa la red en el nombre del Señor. No en tu capacidad, no en tu intelectualidad, no en lo que tú sabes, no en lo que te enseñó la universidad que puede ser buena. Oye, deja eso de lado, deja que Cristo te dirija, deja que Cristo gobierne tu vida, deja que la palabra de Dios el año 2019 haga un impacto tan grande en tu vida, que tu vida tú vas a ver cómo va a cambiar. Y todos esos tiempos de fracaso, todos esos tiempos de falta de victoria y de horror y de errores van a cambiar para gloria de Dios, para bendición. Vamos terminando. Lucas capítulo 5. Gracias, no quiero agua por si acaso. Gracias. Hay un vasito. No tomo agua de aquí. No me las doy de gringo. No tengo nada de gringo. El agua de aquí me causa un problema estomacal horrible y terrible. Lucas capítulo 5. Versículo 5 y versículo 8. Vamos a ver cómo reaccionó Pedro frente a todo esto. ¿Cómo debo reaccionar yo? ¿Cómo debe reaccionar usted? Lucas capítulo 5. Versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero mire la actitud de Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe lo que implica eso? Obediencia sobre la base de la humildad. Se necesita humildad para ser bendecido por Dios. Dios no bendice al orgulloso. Dios no bendice al soberbio. Dios no bendice a aquel que cree que sabe. Porque Dios es el que sabe. Dios no bendice a aquel que la puede hacer. Porque es Dios el que la va a hacer. Dios no bendice al que cree que tiene. Porque Dios es el que tiene. Dios bendice al humilde. Versículo 8 ahí, mire lo que dice. Viendo esto, Simón Pedro, cuando vio que se llenó la barca de peces, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Humildad, humillación, quebranto. ¿Qué es lo que necesita el pueblo de Dios?
Los mejores tiempos de la historia de la vida de la iglesia fueron los momentos en que la iglesia estaba más azotada por la persecución y más azotada por cantidad de conflictos que ocurren a través de los tiempos. Cuando todo está tranquilo, cuando todo marcha bien, se nos olvida Dios, se nos olvida la palabra de Dios. Y cuando todo está bien, creemos que somos nosotros los que le estamos haciendo bien. Y creemos que es nuestra capacidad la que nos lleva a hacer bien las cosas. Y creemos que es nuestro intelecto es lo que nos lleva al triunfo y al éxito. Hermano, tengamos cuidado. El día que usted entregó su vida a Cristo, usted entregó su vida a Cristo porque usted llegó lleno de problemas, lleno de conflictos, lleno de fracasos. Y nunca se olvide que el libro de Deuteronomio fue escrito días antes de que el pueblo de Israel entraba a la tierra prometida. El libro de Deuteronomio es un resumen que Dios le permitió escribir a Moisés. Un resumen de la ley, un resumen de la vivencia en Israel y luego entonces la tercera parte, por decirlo así, de las verdades del libro de Deuteronomio es un desafío de cómo tenían que permanecer en la tierra prometida. Y si usted lee las verdades que aparecen del desafío que Dios, Jehová de los ejércitos, le dio a Israel para poder permanecer correctamente en la tierra prometida, en la mayoría del libro dice, cuídate de poner en orden y poner en práctica todos mis mandamientos, todos mis decretos, todos mis testimonios, para que puedas habitar bien en la tierra. Y si usted lee Deuteronomio, anote cuántas veces Dios le dijo a Israel, cuando llegues a la tierra de la bendición, a la tierra que fluye leche y miel, tienes que permanecer haciendo mi palabra. Porque el mismo Dios que te sacó del mundo, que te sacó de Egipto, es el mismo Dios que tú necesitas para permanecer en la vida cristiana. Pero Dios me salvó, entregué mi vida a Cristo y comenzó mi vida a caminar bien. Pero al poco tiempo ya creemos que somos nosotros los que la hacemos. No, no somos nosotros. El mismo Dios que me salvó es el mismo Dios que yo necesito para permanecer correctamente en la vida cristiana. Y es el mismo Dios que me va a llevar hasta la eternidad al cielo. ¿Alguien dice amén? Por lo tanto, no podemos divorciarnos de Dios, ni en el principio de la salvación, ni para mantenernos en el camino de la salvación, ni para terminar en el cielo en la salvación. Cuídate de poner por obra todos mis decretos, todos mis estatutos, todos mis mandamientos, para que estés bien en la tierra prometida. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Qué le pasó a Israel en la tierra prometida? Fue un fracaso, fue un desastre. Porque aceptaron la dirección de Dios para que los sacara de Egipto, para que los sacara del mundo, para que los sacara de esa esclavitud que tenía allá. Egipto y toda la esclavitud de Egipto es sinónimo del mundo, y la esclavitud del mundo, y la esclavitud del diablo, y la esclavitud del pecado. Luego entonces entregamos nuestra vida al Señor por la gracia de Dios, y entonces venimos a salvación. Y creemos que nos podemos divorciar de Dios en la vida cristiana. Pastor, pero yo sigo con Dios. ¿La lees todos los días? No me vengas a decir que Dios está contigo y que tú estás con Dios si no la lees. Y solamente el domingo en la mañana tú te levantas y la soplas y le quitas la tierra y vienes a la iglesia como un lindo creyente. Hermano Waldo, alguien dijo por allí que si todos los creyentes del mundo soplásemos la Biblia todos juntos a la vez, se armaría tremenda tormenta de viento. Porque soplamos y se levanta tierra y se levanta viento. Y si todos los creyentes hacemos eso a la vez, tremenda tormenta que hubiera. Porque nos hemos convertido simplemente en religiosos.
No me venga a decir que Dios está en su vida cristiana si usted no ora. No me venga a decir que Dios está con usted si no mantiene los ejercicios básicos de la vida cristiana. Pastor Freddy, hay dos voluntades de Dios. Está la voluntad de Dios general para todo creyente y está la voluntad de Dios personal. Todo creyente tiene que estar desarrollando en su vida la voluntad de Dios general. Nadie es exento de esa voluntad de Dios general. ¿Cuál es la voluntad de Dios general? Congregarse. ¿Cuál es la voluntad de Dios general? Leer la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios general? Orar. ¿Cuál es la voluntad de Dios general? Testificar. ¿Cuál es la voluntad de Dios general? Dar de lo que mucho que Dios nos da. Dar a Dios. Esa es voluntad de Dios general. Luego entonces, cuando caminamos sobre la vida, desarrollando, practicando e incrementando a nuestra vida la voluntad de Dios general, entonces Dios va a estar dispuesto a entregarte a tu vida la voluntad de Dios personal. ¿Y cuál es la voluntad de Dios personal? Dios a uno llama para dirigir música, Dios a otro llama para tocar guitarra, tocar piano, Dios a otro llama para ser diáconos, Dios a otro llama para ser pastores, Dios a otro llama para ser evangelistas. Esa es la voluntad de Dios personal. Y usted no pretenda conocer la voluntad de Dios personal si usted está dejando afuera la voluntad de Dios general. Espero venir de aquí a 20 años, quizás antes, a lo mejor. Y voy a volver a preguntar cuántas veces usted ha leído la Biblia. Si usted me dice 20, yo voy a decir gloria a Dios. Pero si pasan 10, 15 años, yo le voy a decir, yo 35. ¿Por qué? Porque yo no necesito. ¿Por qué? Porque Dios no me necesita a mí. Perdón, sí, correcto, Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Amén. Óigame, la iglesia no me necesita a mí. Yo necesito la iglesia. ¿Entienden? Amén. Pastor Freddy, habemos creyentes que creemos que le hacemos un favor a Dios viniendo a la iglesia. No. Dios le hace un favor a usted con tener una iglesia como esta, que le va a predicar, que le va a enseñar, que le va a desafiar. Amén. Es Dios el que nos hace un favor, permitiéndonos entrar a la casa de Dios, permitiéndonos leer la Biblia, permitiéndonos arrodillarnos para conversar con papá. Amén. Ya se olvidó la oración. Lindo grupito de gente, gloria a Dios. Pero yo vine hace 2 semanas, el día, ¿qué día fue? ¿Jueves? Hermano, habían 7, porque yo no me conté. ¿Y el resto? Y usted quiere que Dios le bendiga. Y no viene a orar. Feo lo veo para la foto. Pastor Freddy, para la gloria de Dios, en el servicio principal de nuestra iglesia, somos como 110, nada más. Servicio principal, domingo en la mañana. El segundo servicio principal, domingo en la noche, llegan como 90. El servicio que debería ser principal, que es a mitad de semana, servicio de oración, llegan 80. Las estadísticas dicen que a mitad de semana no llega ni el 10% del núcleo completo de la iglesia, ni el 10%. Para la gloria de Dios, nuestra iglesia llegan 80 personas los días miércoles para doblar rodillas y para orar y para encomendar sus vidas al Todopoderoso. Amén. Porque todo lo sabe, porque todo lo puede y porque todo lo tiene. Lucas capítulo 5, termino con la última frase. Habiendo el apóstol Pedro, cosa importante, por eso no quiero dejar de leerla, habiendo recibido tremendo impacto el apóstol Pedro frente a esta tremenda experiencia que el Señor Jesucristo y la palabra de Dios había causado tremendo impacto en su vida, ¿cuál fue la reacción final del apóstol Pedro? Lucas 5, versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice, dejándolo todo, ¿qué dice?
Le siguieron. Eso es lo que anda buscando Dios. Deje las ideas del mundo. Ideas pasajeras, efímeras, triviales. Déjelas. Déjelas. Deje todo eso que le obstaculiza seguir al Señor. Y entienda y vea lo que Dios quiere hacer con usted, por usted y a través de usted, en el poder de Dios. Y déjelo todo y sígalo. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas verdades que nos permites enseñar, instruir, corregir, desafiar a tu iglesia, a tu pueblo. Padre, porque hemos entendido que sin ti nada podemos hacer. Así lo dice tu palabra. Y entendemos que necesitamos el alimento espiritual día a día, momento a momento, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. Padre, en esta noche trae a convicción a tu pueblo, trae desafío a tu pueblo. Amén, Señor. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿Usted cree que usted va a poder seguir viviendo como vivió el año 2018? Apenas, con más bajos que altos, sufriendo su vida cristiana, en vez de tener gozo, en vez de gozarse en la presencia del Señor, en vez de gozarse en la comunión de los hermanos, en vez de gozarse en la alabanza y en la adoración con estos signos hermosos, que cada letra es un mensaje doctrinal y profundo. ¿Usted cree que va a poder seguir viviendo su vida cristiana lejos de todo esto, lejos de la palabra, lejos de congregarse, lejos de la oración, lejos del compañerismo cristiano? ¿Recuerda cuando usted se convirtió a Cristo? ¿Recuerda lo dulce que era la palabra? ¿Recuerda lo dulce que era la comunión con los hermanos? ¿Recuerda lo maravilloso que era dar y no nos dolía? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Hemos permitido que el mundo agolpe nuestras vidas. Hemos permitido que filosofías huecas, tradiciones de hombres, cautiven nuestra vida de tal manera que la enfríen, que la opaquen, que nuestra vida espiritual la estén minimizando. Y ahora en lo personal estoy sufriendo, y ahora en lo matrimonial estoy sufriendo, y ahora en lo familiar estoy sufriendo, y ahora en lo congregacional estoy sufriendo. Hermano, hermana, ¿por qué no hace un cometido para el año 2019? Señor, ayúdame a comenzar a leer tu palabra. Ayúdame a comenzar a venir a orar. Ayúdame a comenzar en esos primeros ejercicios espirituales que me mantuvieron gozoso, activo, sirviendo con gratitud a mi Dios. De tal manera que vamos a tener un cambio en nuestra vida personal, matrimonial, familiar y congregacional. ¿De qué manera Dios habló su vida? ¿De qué manera Dios? ¿Sabe usted que necesita de manera urgente al Dios del cielo? No solamente para salvarle, sino para mantener su vida salva, su vida cristiana. Porque el Dios que me salvó es el mismo que me va a ayudar a mantenerme bien. Y es el mismo que me va a ayudar a terminar mi carrera bien. ¿Por qué no hoy día hacemos un compromiso con Dios? Vuelva. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Se ha hecho una carga pesada venir a la iglesia. Gloria a Dios que yo no conozco a nadie aquí, ni a nada, y ni siquiera he conversado con su pastor para que me hiciera un resumen de lo que está pasando. No tengo idea de lo que está pasando aquí. Solamente sé que el Señor me impresionó con este tema para traerlo para la iglesia. Porque Dios quiere hacer algo con tu vida.
de qué manera Dios habló su vida. Póngase en pie allí donde está, sin mirar a nadie. Póngase en pie allí donde está, sin mirar a nadie. Sin mirar a nadie. Nadie tiene que mirar a nadie. Este es un momento especial donde Dios quiere trabajar con usted. Dios está hablando en su vida. Usted sabe que necesita cambio. Usted sabe que ha fracasado. Usted sabe que no tiene. Usted sabe que no sabe. Usted sabe que no puede. Y hoy día ha aprendido que Dios es el que sabe. Que Dios es el que puede. Y que Dios es el que tiene. Y hoy día usted quiere aprender esas verdades de Dios. Ese desafío de Dios para su vida. Póngase en pie allí donde está. Para que Dios comience a hacer algo en su vida. De hoy en adelante. Y tu vida personal, y tu vida matrimonial, y tu vida familiar, y aún la vida congregacional, va a tener un cambio poco a poco, porque Dios es el que lo va a hacer, porque tú y yo nada podemos hacer. ¿Alguien más? Pastor, yo quiero ponerme en pie. Yo quiero que Dios haga algo en mi vida. Póngase en pie sin miedo. Nadie mirando a nadie. Usted no va a hacer un compromiso ni con el pastor Freddy, ni conmigo, es con Dios. Y con su vida. Porque Dios quiere algo nuevo. Dios quiere algo diferente. No podemos seguir en esta rutina que nos está hundiendo, deprimiendo, socavando nuestras doctrinas y nuestros conceptos y nuestras convicciones bíblicas. Porque la vida cristiana no se vive por emoción ni por experiencia. Se vive por convicción. Convicción de los mandamientos y las verdades bíblicas registradas en su palabra. Voy a cambiar el llamado para hacer un simple llamado. Si usted muriese hoy día, ¿está seguro que va al cielo y tiene vida eterna? ¿Por qué no comienza hoy con Cristo en su vida? Permitiendo que Cristo venga a su vida, permitiendo que la gracia de Dios, si está hablando a su vida y está libertando su voluntad y está libertando ese interior suyo, y si usted está escuchando la voz de Dios que le está llamando, entregue su vida a Cristo, ríndase, saque el pañuelo blanco y dígale: Señor, me rindo, yo necesito algo nuevo. A la edad de 18 años Dios me salvó. Yo me quise suicidar 3 veces. Y todos los fines de semana mi vida era de borrachera y de pecado. Y el Señor me llamó. Acepté el llamado. El Señor me perdonó todos mis pecados en arrepentimiento. El Señor me regeneró, me dio nueva vida. Y tengo 37 años en esta vida cristiana. Nunca, para la gloria de Dios, me he apartado de esto. Dios quiere hacer lo mismo con usted. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendice cada hermano, cada decisión, de tal manera que estas vidas experimenten el poder tuyo, la transformación tuya, el desafío tuyo. Y van a ver que con la ayuda tuya, estas vidas van a ser diferentes. Bendice a cada uno en lo personal, matrimonial, familiar, congregacional. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Señor lo bendiga.